¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Congreso TV? Es un honor llegar hasta ustedes a través de Semana 21.2 para ponerle al tanto de las discusiones relevantes del Poder Legislativo de la Ciudad de México. Yo soy Natalia Luna y a nombre de este equipo le invito a que nos acompañen, pues hoy le hablaremos de algo que a todos los y las habitantes de esta ciudad nos importa: la seguridad. Y lo haremos a través del análisis del informe de incidencia delictiva en la Ciudad de México. Por otra parte, con el fin de hacer los procesos electorales más justos y equitativos, el Legislativo modificó el artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Y parte de lo que sucedió esta semana en el Congreso fue la propuesta para acabar con los discursos de odio y discriminación en contra de los sectores más vulnerables, así como la búsqueda por erradicar la violencia institucional contra personas mayores. Pero ¿quién mejor que Germán Martínez para que nos cuente los detalles? Bienvenido, Germán. Hola, ¿qué tal, Natalia? Es un gusto saludarles como cada semana para contarles lo más relevante ocurrido aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Y déjenme platicarles que en estos días el diputado Giancarlo Lozano presentó una iniciativa para reformar el Código Penal y la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en materia de protección a los animales de compañía. Las reformas tienen como objeto sancionar con hasta 3 años de prisión el abandono animal. El legislador explicó que la iniciativa busca sancionar de forma penal y administrativa el acto de abandonar a un animal de compañía, incrementando las sanciones a quien le abandone atándolo de patas o impidiéndole el movimiento, con violencia, lesiones o maltrato. Giancarlo Lozano urgió a atender este tema a través de políticas más severas que castiguen todo tipo de maltrato animal. La diputada Tania Larios, presidenta de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica, propuso al Pleno del Congreso de la Ciudad de México crear un parlamento cuya temática sea el medio ambiente, lo anterior con el propósito de impulsar propuestas legislativas que promuevan acciones de preservación y cuidado ambiental. La legisladora expresó que es indispensable fomentar parlamentos sobre el medio ambiente que abonen a la construcción y realización de un derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. La propuesta de reformar el propio reglamento del Congreso de la Ciudad de México busca fomentar que la ciudadanía pueda participar en el diseño y fortalecimiento del marco jurídico ambiental en la Ciudad de México. La diputada Valentina Batres Guadarrama propuso una reforma a la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención en la Ciudad de México para que se incluya la violencia institucional como una manifestación más de los tipos de violencia que se ejerce contra las personas mayores. La legisladora explicó que la violencia institucional consiste en aquellos actos, procedimientos u omisiones por parte de los servidores públicos que ejercen cualquier tipo de maltrato, abuso o negligencia en perjuicio del bienestar de las personas mayores, impidiéndoles el pleno goce de sus derechos humanos. La reforma busca que las autoridades de la capital garanticen que los servidores públicos den un trato digno y libre de violencia a las personas mayores. El diputado Luis Chávez García presentó una iniciativa para modificar la Ley de Víctimas de la Ciudad de México con el propósito de que el concepto de no repetición sea efectivo para los afectados por algún delito u omisión de la autoridad que derive en daños físicos o mentales. Chávez García apuntó que actualmente hacen falta recursos, espacios y mecanismos que protejan de forma clara a las víctimas. De acuerdo con el documento, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado más de 158,000 hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, de los cuales destacan violaciones al principio de legalidad, detenciones arbitrarias y tratos inhumanos o degradantes, por lo que el legislador urgió a atender esta problemática. Esta iniciativa será dictaminada en la Comisión de Atención Especial a Víctimas del Congreso de la Ciudad. Por último, déjenme contarles que en conferencia de prensa esta semana, diputadas y diputados en el Congreso de la Ciudad de México hicieron un llamado para acabar con los discursos de odio y discriminación en contra de los sectores más vulnerables de la sociedad. La diputada Silvia Sánchez Barrios se pronunció en contra de que diversos integrantes de los sectores políticos, económicos y de la misma sociedad empleen discursos de odio, de exclusión y discriminación para someter o acabar con los grupos más vulnerables. Acompañada de la diputada federal Sandra Luébano, se hizo el anuncio de que se exhortará al Congreso de la Unión y al Gobierno federal para que se declare el 28 de marzo de cada año como el Día Nacional para el Combate a los Discursos de Odio. Esta fue la información más destacada en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos hasta la próxima y regresamos contigo, Natalia. Muchas gracias por la información, Germán. Uno de los factores clave durante una campaña electoral es el de la propaganda impresa, la cual, de acuerdo con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, debe contener la identificación precisa del partido, así como de su candidato.
Los procesos electorales son tan delicados que una ambigüedad puede tener un fuerte impacto en los resultados, modificando la voluntad ciudadana. Esto ocurría con el artículo 403, por lo que el legislativo tuvo que hacer los ajustes necesarios. Feli Carnaya nos explica en qué consistieron estos cambios. Natalia, qué gusto saludarte. Con el fin de que las campañas electorales se lleven a cabo en la Ciudad de México de una forma más transparente y sin ambigüedades en el ámbito legal, recientemente se aprobó en el Congreso de la capital una reforma al artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales capitalino, a fin de generar algunas precisiones. El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México es el ordenamiento que establece las disposiciones que se aplicarán en la materia del mismo nombre, garantizar que se realicen elecciones libres mediante el voto efectivo, universal, libre, directo, secreto, obligatorio, personal e intransferible en la capital del país, como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México. Dentro de este código es que se encuentran las disposiciones sobre las que se llevarán a cabo las campañas electorales durante un proceso en curso. De ahí es que surgió la iniciativa para reformar el artículo 403 de este código que establece: los partidos políticos, coaliciones y candidatos, previo convenio con la autoridad correspondiente, colocarán propaganda electoral observando las reglas siguientes. Esta normativa resultaba imprecisa para quienes se encontraban en medio de un proceso electoral. La colocación de propaganda en el equipamiento urbano es sin duda un tema que nos interesa a todas y a todos, ya que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México nos da las herramientas legales necesarias para todos aquellos que competimos en su momento a un cargo de elección popular, con la finalidad de que las elecciones se conduzcan en un plano de equidad, igualdad y respeto, siempre bajo los principios de legalidad e imparcialidad, conservando el espíritu democrático. En el pasado proceso electoral, quienes integramos este Congreso, participando como candidatas y candidatos, encontramos que este artículo en particular nos dejaba ciertas dudas, porque colocamos propaganda haciendo uso del equipamiento urbano, lo cual, en consideración del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, constituyó un incumplimiento a lo establecido en el artículo 403, ya que no teníamos un convenio con la autoridad correspondiente. El dictamen fue presentado ante el Pleno de la Segunda Legislatura el pasado 28 de abril durante la sesión ordinaria. En él se eliminó esa porción normativa que establecía la firma de un convenio con una autoridad, misma que no se precisó quién sería, generando con ello lagunas en la práctica y cumplimiento de lo que se menciona en dicho artículo. Con esta redacción no queda claro si dicho convenio se debe hacer con la alcaldía, con el gobierno de la ciudad o alguna otra autoridad federal o local, lo que puede entorpecer el desarrollo de una campaña electoral, además de que, en la práctica, la realidad es otra y durante el desarrollo de las campañas, candidatos y partidos políticos fijan su propaganda sin que medie un acuerdo, solo respetando no ponerla como se señala en dicho artículo. El primer párrafo del artículo 403 del Código Electoral aplicable para la Ciudad de México establece que los partidos políticos, coaliciones y personas candidatas, previo convenio con la autoridad correspondiente, colocarán propaganda obedeciendo las especificaciones establecidas en dicho artículo. Sin embargo, la redacción actual del primer párrafo del citado artículo es bastante ambigua, ya que no establece quién es la autoridad correspondiente. Tampoco señala los plazos en que se deben celebrar los convenios para la colocación y omite señalar el proceso que habrán de seguir las personas candidatas en caso de que la autoridad correspondiente no celebre dicho convenio. Por tal motivo, el dictamen en comento busca eliminar la porción normativa de previo convenio con la autoridad correspondiente, dejando una redacción precisa y sin ambigüedades. De esta manera, en los futuros comicios electorales a desarrollarse en la capital del país, las personas candidatas ya no tendrán que firmar ningún convenio, eliminando las dudas que ello generaba. Sin embargo, es necesario precisar que los partidos políticos y personas candidatas podrán colocar, pegar, fijar o exhibir su propaganda de campaña en elementos del equipamiento urbano,
bastidores y mamparas, siempre que no se dañe el equipamiento, se impida la visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de peatones o ponga en riesgo la integridad física de las personas. En inmuebles de propiedad privada, cuando medie permiso por escrito del propietario y en lugares de uso común, que en todos los casos no podrán utilizar para adherir o pegar dicha propaganda con materiales adhesivos que dañen el mobiliario urbano, como engrudo, pegamento blanco, cemento o cualquier elemento que dificulte su remoción. El dictamen fue aprobado con 46 votos a favor. De esta manera, las personas candidatas, partidos y coaliciones deberán cumplir y respetar lo modificado y aprobado en el artículo 403 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México en lo que a propaganda electoral se refiere. Natalia, es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente programa. Son detalles que muchas veces minimizamos, pero que pueden hacer la diferencia en una contienda cerrada. Por eso, la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México presentó el dictamen con el fin de propiciar procesos más justos y equitativos. La inseguridad ha sido por décadas el talón de Aquiles de los gobiernos a nivel nacional y local. En la Ciudad de México, en 2018 se cometían 4 homicidios diarios de acuerdo con cifras del gobierno capitalino. Hoy se reporta un cambio notorio en este delito, una disminución de más del 60% de 2018 a la fecha. Así lo revelan las autoridades. Los lugares que tienen mayor incidencia delictiva y que no se corrige es porque también la ciudadanía se ha distanciado, se ha alejado precisamente los mecanismos de procuración de justicia en particular, pero también del seguimiento simple de la relación con la policía que permite inhibir el delito y eventualmente perseguirlo. El 2018 fue catalogado por el Observatorio Nacional Ciudadano como el año más violento del que se tenga registro en la Ciudad de México, al contabilizar 18.71 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes, lo que equivale a 1,144 víctimas según este organismo. En diciembre de este 2018 dio inicio la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con un gran reto en materia de seguridad. A 3 años del actual gobierno, la estrategia puesta en marcha ha mostrado resultados positivos. El mismo Observatorio Nacional Ciudadano reconoce los avances del trabajo realizado, en el que esta institución también ha colaborado. Hay que decir que el sector productivo y las y los capitalinos también lo reconocen, sin dejar de lado los retos que aún persisten y sobre los que se debe poner mayor esfuerzo. Vamos a ver lo que nos preparó Marina Estrada al respecto. La inseguridad ha sido por décadas el talón de Aquiles de los gobiernos a nivel nacional y local. En la Ciudad de México, en 2018 se cometían 4 homicidios diarios de acuerdo con cifras del gobierno capitalino. Hoy se reporta un cambio notorio en este delito, una disminución de más del 60% de 2018 a la fecha. Así lo revelan las autoridades. En homicidios, la reducción de diciembre de 2018 a marzo de 2022 es de 64% en homicidios dolosos. Es decir, de 4.7 homicidios diarios a 1.7 homicidios diarios. En cuanto al comportamiento histórico del delito de homicidio doloso, el dato más relevante es que en el trimestre de enero a marzo del 2022 se identificaron uno de los niveles más bajos de incidencia en los últimos 26 años, con un promedio de 1.7 homicidios diarios. En homicidio, un objetivo prioritario de esta Fiscalía es la reducción de la impunidad en el delito de homicidio doloso. En lo que va del año, hemos vinculado a proceso a 106 personas acusadas de homicidio, 7% más que en el mismo periodo de 2019. Comparado con los casos ocurridos en el primer trimestre de 2022, hemos logrado poner en prisión preventiva a 66% de los responsables de homicidio, comparado con el 24% en el mismo periodo de 2019. Estos índices han sido reconocidos por organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano, organismo especializado en temas de seguridad que además colabora con el gobierno local.
y por el sector productivo de la Coparmex capitalina. Pero también hay que reconocer el esfuerzo que hace el gobierno de la Ciudad de México a través de nuestro comisario en jefe, Omar García Harfuch, en donde en diferentes alcaldías ha hecho estrategias importantes, como es en Iztapalapa, como es en la Cuauhtémoc, como es en la Gustavo Amadero. Sí hay una disminución, sí reconocemos el esfuerzo por parte del gobierno de Claudia, la verdad que sí hay ese trabajo. Pues si bien sí se ve un trabajo de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, también sabemos, y ahí ha estado participando el observatorio, se ha hecho un trabajo por parte de la Fiscalía General de la Ciudad de México para mejorar las investigaciones en torno a este delito. Aquí, si bien uno podría considerar que no hay un impacto directo en lo que tiene que ver con la disuasión del homicidio, en el momento en que comienzan a ver que hay una mayor tasa de sentencia y de identificación de quiénes son los presuntos responsables, entonces comienzas a desincentivar un poco la comisión de este tipo de conductas. Esta colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano es un proyecto que comenzó hace más de 2 años en conjunto con la Policía Francesa, la Fundación Frederick Naumann y la Fiscalía Capitalina para la creación de unidades criminalísticas de proximidad con el fin de capacitar a peritos, policías y agentes del Ministerio Público para mejorar las investigaciones de homicidios y feminicidios en aspectos operativos, científicos, jurídicos y de infraestructura, y así reducir la impunidad. Proyecto donde el organismo ciudadano ha dado acompañamiento, capacitación, recomendaciones y realizado monitoreo de resultados. El 20 de mayo del 2019, la fiscal general de Justicia del Gobierno de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, tomó protesta de las unidades criminalísticas de proximidad con 193 integrantes capacitados por la Prefectura de la Policía de París, unidades que laboran en los puntos con mayor índice de homicidio. Se han logrado avances en diversas etapas, en particular con la creación de las unidades criminalísticas de proximidad, las UCP, implantadas en las alcaldías gravemente afectadas por los homicidios. Basado en un intercambio de experiencias, técnicas y culturas, no hay duda de que este enfoque enriquecerá mutuamente a nuestros dos países. Y aquí en este sentido la Fiscalía General de la Ciudad de México ha estado abierta y bastante receptiva a los comentarios y recomendaciones, y eso demuestra que realmente hay un compromiso por querer cambiar la situación, ¿no? Hay un compromiso por mejorar las investigaciones. Algo que hemos destacado es que no se trata de importar un modelo foráneo, sino simplemente de poner en práctica lo que estaba contemplado desde la reforma penal del sistema de justicia en 2008 y pues poner en práctica lo que está contemplado en el Código de Procedimientos, ¿no? De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, esta estrategia ha permitido la captura de 386 presuntos homicidas y a 25 meses de su implementación, las UCP iniciaron 1.247 carpetas de investigación por homicidio doloso, de las cuales se han judicializado el 23%. Y el 47% de las judicializaciones se logró sin tener a la vista al sospechoso, es decir, derivado de una investigación. Asimismo, los homicidios dolosos bajaron en 14 de las 16 alcaldías, por lo que este modelo podría ser replicable en todo el país. Llamar la atención de que este es un ejemplo de trabajo colectivo que se está llevando a cabo en la Ciudad de México y que como pues puede implementarse en otras entidades federativas y también puede tomarse como base para crear algún otro tipo de modelo que se llegue a implementar frente a otro tipo de ilícitos. Yo creo que el gran trabajo que están haciendo con estas alianzas es de forma, y hemos colaborado también nosotros en esta situación, dando prácticas, dando trabajo, por ejemplo, la UNIPOL, y con la subsecretaria Marcela Figueroa, nos da oportunidad de ir a practicar con las personas que están así, que se están preparando. Además de la disminución del homicidio doloso, uno de los delitos de alto impacto que más afectan a la sociedad,
Las autoridades reportan reducción en ilícitos como el robo de vehículo. En el caso de robo de vehículo, pasamos de 28.9 robos de vehículo sin violencia diarios en la ciudad en diciembre de 2018 a 11.9, es decir, una disminución del 59%. Y en el caso de robo de vehículo con violencia, pasamos de 14.7 en diciembre de 2018 a 4.8 en marzo del 2022, una disminución del 67%. Otros delitos con índices a la baja son el robo a transporte con una disminución de 41%, robo a casa-habitación con menos 61%, robo a negocio con violencia bajó 68%, robo a cuentaviente disminuyó 58.5%, de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Esto derivado también de la detención de individuos o desarticulación de grupos delincuenciales. Por ejemplo, del 1 de enero de 2020 al 15 de abril de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo aproximadamente a 1.400 presuntos generadores de violencia. Congreso TV salió a las calles para conocer la percepción ciudadana en cuanto a la reducción de la incidencia delictiva. Pues yo siento que se han disminuido notablemente porque no se compara con otras ocasiones, que aquí mismo en el centro, yo aquí vivo, y había muchos delitos, robos sobre todo. Un poco, pero en cuestión de las mujeres, como que sí todavía me siento insegura de salir a la calle. Sí, ya no están los cárteles de la droga, o no como antes, ya son células pequeñas que se dedican a vender droga, pero ya las organizaciones como tal estuvieron hace 2 o 3 años, considero que ya no están. Para lograr la disminución de delitos, el gobierno de la ciudad aplica una estrategia que contempla 4 ejes en materia de seguridad y procuración de justicia e incorpora un componente social. La primera es siempre, por encima de todo, la atención a las causas. El que las y los jóvenes de la Ciudad de México encuentren alternativas de vida que no sea la violencia. El segundo elemento es más y mejor policía. El tercer elemento es inteligencia e investigación. Y ahí sí quiero decir pues que somos de las mejores policías, o más bien somos la mejor policía de todo el país. Y finalmente la coordinación. Entonces es una colaboración, una coordinación entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno Federal. Como parte del eje Más y Mejor Policía, las autoridades han puesto énfasis en el desarrollo de la carrera policial, los ascensos por méritos y el aumento de salarios. Entre 2018 y 2022, la jefa de gobierno le aumentó el salario a la policía en un 45%, con un impacto presupuestal incomparable a nivel nacional. Somos una de las 4 entidades con mejores condiciones salariales. En cuanto al eje Atención a las causas, se han puesto en marcha una serie de programas que llegan a territorio para rescatar y evitar que adolescentes y jóvenes permanezcan en ambientes de violencia o de conductas antisociales. Entre estos programas se encuentran Los Jóvenes Unen al Barrio y Barrio Adentro, a cargo del Instituto de la Juventud. Para fortalecer la estrategia, este 4 de mayo, el gobierno capitalino dio a conocer el programa Juntos Construyendo la Paz, al que además se suma el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro y la implementación de tutorías por parte de 500 servidores públicos que serán capacitados para ayudar a los jóvenes y adolescentes a alejarse de conductas de riesgo y apoyarlos en el diseño de un plan de vida, vinculándolos también a la educación y al empleo. Esto en más de 200 puntos de la capital. Entonces es un programa integral y nuestro objetivo es alcanzar a 10,000 jóvenes en la ciudad para que se rompa este vínculo, este ciclo de violencias y que esta generación de jóvenes pues no continúe con la violencia. Es una estrategia de prevención. En materia de seguridad, no todo es la acción directa en contra de los delitos que han ocurrido, sino también la prevención para que estos no ocurran. ¿Cómo se recibe este componente por parte de la sociedad?
para que tengan los resultados esperados depende mucho de los criterios de selección de población pues justo hacer evaluaciones a corto plazo de cómo van resultando. Ese tipo de programas no suelen tener efectos en el plazo inmediato. A lo mejor puedes comenzar a escuchar algunas historias de vida que te den cuenta de cómo esto les está ayudando. Creo que eso se ha comenzado a escuchar en algunos programas que han sido implementados por la Ciudad de México. Yo no, ¿cómo se dice? Yo no comunicaba con otras personas, yo nada más llegaba y asaltaba y me metía en drogas y nada que socializarme con la sociedad. Entonces ahorita socializarme con otras personas se me hace muy agradable y la verdad cuando hay barra adentro también rescatamos a los jóvenes que están en las calles metiéndose drogas, haciendo cosas que no deben de hacer, los metemos y los rescatamos. Todas estas cuestiones sociales para nosotros es la parte más importante, más jugosa para poder contrarrestar en todo lo que es la situación que parece sensacional. Estamos sumados nosotros en ese sentido, inclusive estamos por firmar un convenio con ellos para trabajar de una forma más fuerte. Es una base fundamental para el desarrollo de los jóvenes, que no se dejen llevar por los grupos de delincuencia, sobre todo, del dinero fácil. Son programas muy bien elaborados y son programas con toda la buena fe del mundo. Tristemente, pues también la realidad es que hay muchísimos aspectos que atacar para poder llegar a una verdadera disminución del delito. Hay un comienzo, que ya es un avance. Los avances en materia de seguridad son visibles como resultado de las acciones operativas y de la prevención. También permiten vislumbrar retos como la promoción y la atención de la denuncia ciudadana y la entrega puntual de los materiales necesarios y suficientes, como armas de fuego, combustible, condiciones laborales, afinar el sistema de incentivos para los elementos de seguridad, al tiempo de evaluar los programas sociales implementados. Como vemos, existe un reconocimiento al esfuerzo institucional para disminuir la incidencia delictiva, particularmente en lo que se refiere al homicidio doloso y al robo en sus distintas modalidades. Se reconoce que la estrategia no solo es un tema exclusivo de procuración de justicia a secas, es también un tema de justicia social, de construcción de paz y algo muy importante, de trabajo con las juventudes para dar soporte a las acciones operativas, técnicas. También es un tema de trabajo con la sociedad civil. En este caso hay un aporte importante de parte del Observatorio Nacional Ciudadano con la Fiscalía Capitalina. Toca sumarnos a este esfuerzo mediante la denuncia y la exigencia de policías mejor preparadas y preparados, de investigaciones apegadas a la ley, pero también es importante conocer los retos que las autoridades enfrentan al hacer cumplir la ley para prevenir y combatir el delito. Básicamente había en la sala 20 empresarios de una cúpula empresarial muy importante en nuestro país. Entonces yo pregunté en un primer momento, ¿quiénes de aquí han sido víctimas de delito? Y prácticamente 15 de las 20 personas alzaron la mano. Y luego yo pregunté, ¿quiénes han sido víctimas de un delito en los últimos 3 años? Y solamente 2 personas alzaron la mano. Por supuesto que se puede decir que ese grupo no es representativo, que ese grupo es de empresarios, que ese grupo lo que ustedes quieran. Por supuesto, este es un simple sondeo. Estoy simplemente planteando la idea de que en una escena, en una plática, donde la mitad de ellos estaba planteando que el tema de la seguridad era central para el país, pues es una cúpula empresarial nacional. Gracias por estar con nosotros en Semana 21.2 en la sección de la entrevista, que esta semana tenemos un tema fundamental, el de la seguridad. Un tema que usted y yo y todas las personas quienes habitamos esta gran capital pues tenemos que enfrentar día con día. Por ello, hoy hablaremos sobre el informe de incidencia delictiva en la Ciudad de México que se presentó hacia finales de abril del 2022, y esto lo haremos de la mano del titular del Consejo Ciudadano, el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Y
nos da muchísimo gusto recibir de nueva cuenta en este espacio de Semana 21.2 al doctor Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano, para hablar sobre el informe de incidencia delictiva en la Ciudad de México que se presentó a finales del mes de abril del 2022. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido de nueva cuenta. Encantado de estar con ustedes. Creemos en el Consejo Ciudadano que es vital relacionarnos con los legisladores y particularmente con sus plataformas de comunicación, así que estamos orgullosos de estar con ustedes. Gracias, doctor. Pues en este marco del evento que encabezó la jefa de gobierno para presentar el informe que había mencionado hace unos momentos, en el que usted, por supuesto, estuvo presente, se arrojaron cifras que apuntan hacia los avances que ha tenido la Ciudad de México en los últimos meses con respecto a la seguridad. ¿Qué decir sobre esto? Y después iremos desmenuzando algunas particularidades que se muestran. Bueno, primero que nada quisiera plantear algunas regularidades que se tienen a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los datos que tiene la DIF, que tiene la Fiscalía General de Justicia, los datos que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano. Nosotros recibimos alrededor de 24,000 llamadas mensuales, 55% de ellas vienen del Valle de México y tenemos un pulso muy claro de lo que está ocurriendo en términos de seguridad, tanto por el hecho de que muchas de las llamadas implican desahogar una atención de una víctima y eventualmente porque muchas de ellas, la gran mayoría, no necesariamente implican la apertura de la carpeta, pero nos generan datos. Y están los datos del secretariado, que es la suma de los datos de las fiscalías. Entonces, número uno, durante 8 años no se había tenido un trimestre tan positivo como el que ocurrió en el primer trimestre del 2022. No solo respecto del 2019 al 2018, es el mejor trimestre de los últimos 8 años, desde que se tiene en datos bastante sólidos, confiables de lo que pasa en materia de seguridad y justicia en la capital nacional. Número 2, la Ciudad de México es de las 6 entidades más pobladas del país que tiene los mejores resultados en seguridad. En ese sentido está por encima de lo que ocurre, por ejemplo, claramente con respecto del Estado de México, de Nuevo León, de Jalisco, de Veracruz y de Puebla. Tiene el mejor porcentaje de disminución de incidencia delictiva. Y yo diría que también es muy importante identificar que la percepción positiva en materia de seguridad también ha mejorado. Y lo digo con algunos datos que tuve la oportunidad de citar gracias a la generosidad del gobierno de la Ciudad de México, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, pero también hay que mencionar sin duda al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, con quienes trabajamos cotidianamente en estos que integramos el Consejo Ciudadano, que somos empresarios, periodistas, activistas, profesoras, notarios, maestras, abogadas, etcétera, y que estamos constantemente teniendo muchas formas de enterarnos de la seguridad en conversaciones diversas y muchas formas también de contribuir a ella. Entonces, debo decir que en este sentido la percepción de seguridad era, por ejemplo, en el 2018, en el primer trimestre del 2018, alrededor del 92-96% de las personas consideraban que era insegura la Ciudad de México. En el primer trimestre de 2022, eso bajó 25 puntos porcentuales. Estamos hablando de que alrededor del 62-64% de la población considera que es insegura la Ciudad de México. Es un porcentaje todavía alto, hay que reconocer, pero ha mejorado 25 puntos porcentuales. Dicho de otra manera, 1 de cada 4 personas considera que ya es segura la Ciudad de México, en contraste con prácticamente 5 de cada 100 de lo que ocurría en 2018. Así que ha habido, tanto en números como en percepción, una mejora muy clara. Y un fenómeno muy interesante, me parece, Natalia, es el siguiente, que se comienza a alinear lo que es la disminución de los datos como la disminución de la percepción de inseguridad. Es un fenómeno difícil de conseguir, está demostrado en la literatura y está demostrado también en las prácticas de política pública predominantes en materia de seguridad, que eso es difícil de conseguir. Algunos decimos que puede tardar de 6 meses a 2 años para que se alineen esas tendencias. Entonces hay una alineación positiva de una tendencia que se revela por los números de las carpetas de investigación y también por las encuestas de victimización que dan resultado a este índice que acabo de plantear. Entonces yo creo que estos son algunos de los elementos a partir de los cuales uno podría comprender lo que está ocurriendo en la ciudad, que no tiene precedente, me parece, porque es resultado de una estrategia compleja que está teniendo lugar en la capital nacional
y que se debe también a la enorme cantidad de participación ciudadana y a la denuncia ciudadana en particular. Los lugares que tienen mayor incidencia delictiva y que no se corrige es porque también la ciudadanía se ha distanciado, se ha alejado precisamente los mecanismos de procuración de justicia en particular, pero también del seguimiento simple de la relación con la policía que permite inhibir el delito y eventualmente perseguir. Doctor Guerrero Chiprés, permítame regresarme brevemente a la percepción que tienen las y los ciudadanos con respecto a la seguridad en la Ciudad de México. Es decir, expliquemos un poco qué elementos se toman en cuenta, cómo llegar a estas cifras, porque tal vez alguien que nos está viendo no comparte esa visión, o sí lo haga, pero también tener estos elementos, ¿de dónde salen estas cifras? ¿De dónde decimos que nuestra ciudad ha tenido estos grandes avances? Bueno, de los datos duros de las carpetas vienen de lo que es la base de datos del Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública, del secretario. De ahí vienen los datos duros que aportan tanto las fiscalías como las secretarías de Seguridad Ciudadana y son datos abiertos. Y los datos de percepción vienen del INEGI. Ellos hacen una encuesta de victimización y básicamente la pregunta central, y una batería de preguntas son varias, pero básicamente si una persona fue recientemente víctima de delito o no. Esa es la clave de esa batería que genera esos datos que no los produce el gobierno federal, sí, un segmento del gobierno federal, pero un segmento técnico independiente del gobierno federal que es el INEGI. Entonces, los datos de las fiscalías, que son los de carpetas, los datos duros de cuántas denuncias, cuántas carpetas de investigación se abrieron, ahí está la fuente abierta y del otro lado está la encuesta del INEGI, donde se habla precisamente de esta percepción. Y pongo algún ejemplo que no voy a mencionar qué empresarios ni de qué cúpula empresarial, pero yo hice este ejercicio hace un mes. Básicamente había en la sala 20 empresarios de una cúpula empresarial muy importante de nuestro país. Entonces yo pregunté en un primer momento, ¿quiénes de aquí han sido víctimas de delito? Y prácticamente 15 de las 20 personas alzaron la mano. Y luego yo pregunté, ¿quiénes han sido víctimas de un delito en los últimos 3 años? Y solamente 2 personas alzaron la mano. Por supuesto que se puede decir que ese grupo no es representativo, que ese grupo es de empresarios, que ese grupo lo que ustedes quieran. Por supuesto, este es un simple sondeo. Estoy simplemente planteando la idea de que en una escena, en una plática, donde la mitad de ellos estaba planteando que el tema de la seguridad era central para el país, pues una cúpula empresarial nacional para el país, es central la seguridad, estaban planteando eso. A la hora ya de reconocer lo que se había diferenciado, sí tuvieron que, y lo hicieron de hecho ante las evidencias y sus propias experiencias personales y de sus familiares, tuvieron que reconocer que había una mejoría muy importante en la Ciudad de México. Le doy algunos datos más específicos. Miren, la percepción de inseguridad en 2019 general era 83.8% que pensaba que era inseguridad en 2019. En 2022 fue 63.4%. Entonces, ese es el mismo porcentaje en general. Yo en particular se lo estoy diciendo de la Ciudad de México, que pasó de alrededor del 94% a prácticamente 62-63%. ¿A qué se le atribuyen estos avances para que tuviéramos una mejoría en las cifras y también aunarle qué papel ha jugado también en la pandemia en alguna reducción o incremento en algunos delitos? Bueno, empiezo por la segunda. Algunos observadores, especialmente los críticos del gobierno en el local y lo federal, que también por supuesto hay en todos los espacios y está bien, hay que responder y dialogar con la crítica. Ellos argumentaban que las disminuciones y los buenos resultados se debían a la pandemia. Entonces yo sostenía y sostengo desde hace 1 año y medio que no es así en la medida en que en muchas entidades, con todo y pandemia, no mejoraron los datos. Menciono Guanajuato, menciono Zacatecas, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua, Jalisco, por supuesto, y no se diga Nuevo León, que ahorita tiene un aumento de 21 veces en el tema de feminicidio, que es algo absolutamente sorprendente. Entonces, yo quiero decirle con eso que la pandemia es una variable, por supuesto, porque en la medida en que las personas con el confinamiento obligado se retiraron de las calles, eventualmente dejaron de ser vulnerables ante los depredadores patrimoniales. Pero luego observamos que se acabó la pandemia y no por eso regresamos a los índices previos. De hecho, estamos hablando de que el primer trimestre del 2022 es el mejor en 8 años, al menos.
Entonces, ahí hay algunos elementos que se tienen que considerar. Entonces, cuando hay críticos que dicen que la pandemia es lo que le explica, pues habría que preguntarse por qué no ocurre lo mismo en Nuevo León o eventualmente en Zacatecas o en Michoacán o en Jalisco o en Baja California y otras entidades. Ese es un ejemplo. Y lo otro, ¿cuáles son las razones? Y déjeme decirle, Natalia, que tuve un diálogo precisamente esperando para una ceremonia de sí al desarme, sí a la paz a la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum. Estaba yo platicando con mi buen amigo, el alcalde de Coyoacán, Giovanni, y me decía, oye, Salvador, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esta disminución? ¿Cómo podría ocurrir en todas las alcaldías? Y yo le contesté y se lo comento, esperando no ser de alguna manera una persona que no es responsable con una plática que es una plática privada, pero que vale la pena aquí, yo digo, citar y comentar. Entonces yo le dije, mira, si tú haces reuniones diarias, si tú tienes en tu mesa de las reuniones diarias a los representantes de todos los actores políticos relevantes para el tema de la seguridad, o los actores, digamos, policiales, o los jefes de sector, o los encargados de las fiscalías, lo que tú quieras, y además detienes a los que ocasionan problemas en tu alcaldía, te aseguro que va a disminuir la incidencia delictiva. ¿Eso qué quiere decir? Estoy planteando de una conversación lo que quiero finalmente sistematizar. Número 1, pues tienes que tener una estrategia de políticas sociales que disminuyan las causas, que es básicamente el tema de la desigualdad. Número 2, tiene que haber una coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en mi experiencia, que yo conozco a los jefes de la policía desde fines de los 80s, y puedo asegurar que nunca ha habido una coordinación entre el responsable de lo que entonces era la Procuraduría y las secretarías correspondientes de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana como la que hay ahora. Número 3, el hecho de que el gobierno de la Ciudad de México tenga un compromiso estratégico, programático semejante al gobierno federal, lo que los hace integrantes de una misma lógica de construcción de seguridad, es un ingrediente que no estaba en el escenario desde los años 80, donde pues el que estaba a cargo del gobierno de la Ciudad de México no era el mismo partido del que estaba a cargo de la presidencia de la República. Eso es algo muy importante también. Número 4, en este momento, y lo digo porque conozco esos equipos de trabajo, dado que yo también participé en la Comisión Nacional de Seguridad, en la Secretaría de Seguridad Pública previa, pudimos observar que los mejores equipos, los mejores cuadros de inteligencia policial en este momento están en la Ciudad de México, tanto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana como en la Fiscalía General de Justicia. Yo agregaría, quinto elemento, la operación policial determinada por una decisión política que encabeza sin duda la doctora Claudia Sheinbaum y que dice, aquí vamos a transformar de manera estratégica, puntual, operativa y con inteligencia policial lo que estaba ocurriendo con la delincuencia y con la incidencia delictiva. Y ha habido más de 1,500 detenciones, como lo informó Omar García Harfuch en este mismo evento que usted menciona, y todo eso en conjunto, más la denuncia ciudadana que es vital, eso produce el resultado del que estamos hablando. Si a eso se agregara la sistemática contribución de las alcaldesas y los alcaldes, le aseguro que radicalizaríamos y profundizaríamos los resultados que estamos teniendo positivos en la capital nacional. Y en ese sentido también me llama la atención esto que usted dice y un trabajo que ha elaborado el Consejo Ciudadano de manera muy ardua, que es la denuncia, que también la ciudadanía cada vez tenga más herramientas para acercarse a la procuración de la justicia y eventualmente la reparación del daño para poder también considerar esto como un avance general, doctor. Bueno, sin duda, le comento rápidamente, en 2018, cuando nosotros iniciamos en esta posición de la presidencia del Consejo Ciudadano, en diciembre del 2018 teníamos alrededor de 11,500 llamadas, actualmente tenemos 24,500 llamadas. No quiere decir que haya más delitos, como lo muestran las actas que he mencionado y algunos datos ya también referidos. Quiere decir que hay una mayor disposición a que después de haber sido visibilizada la prioridad que tiene la seguridad y la procuración de justicia y también estimulada la participación ciudadana, ellos, las personas, los ciudadanos, las ciudadanas están en disposición mayor de denunciar o de reportar, o de buscar alivio y guía jurídica. El Consejo Ciudadano lo que hace es ofrecer contención emocional y también guía jurídica para víctimas en general y en particular, pero no solo para ellas, también para personas que tienen diversos asuntos problemáticos que pueden ser constitutivos de delitos o semejantes,
cosa que se determina en ese diálogo que se tiene con el Consejo. Y déjeme decirle, y voy a mencionar el teléfono, es el 55 55 33 55 33, funciona todo el día de manera gratuita. Aquí hay 117 psicólogas y psicólogos y habemos 107 abogadas y abogados que estamos en disposición permanente de servicio y que gracias a nuestros diálogos con las alcaldesas, los alcaldes, con algunos gobernadores, con entidades como la Guardia Nacional, por supuesto la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el DIF nacional, el DIF local, el Instituto para el Envejecimiento Digno, la PAOT, etcétera. Entonces hay esta disposición articulada, digamos, dirigida colaborativamente con muchos actores y actoras que deseamos no solo que la ciudad mejore como lo ha hecho, sino que mejore todo el país. Y aquí hay un modelo clarísimo de una estrategia, de una interacción, de un acompañamiento empresarial, ciudadano y de otras organizaciones de la sociedad civil que somos responsables al respecto y que queremos, deseamos y vamos a compartir los esfuerzos que haya que hacer para generar resultados. Bien, también, doctor, señalar que aunque ha habido estos avances y que celebramos también, por supuesto, desde este espacio, también no nos gustaría dejar a un lado los delitos a razón de género, las violencias en contra de mujeres y los feminicidios que, por supuesto, han sido nota, han estado presentes a nivel nacional, pero también qué decir del balance que se hace para la Ciudad de México a partir de este primer informe trimestral. Yo diría que sería el tema del feminicidio, la violación y la trata de personas. Entre más evoluciona esto, una sociedad es capaz de atender y visibilizar los problemas que existen, y eso está ocurriendo en la Ciudad de México. Sí ha aumentado el número de carpetas vinculadas a feminicidios, como se ha incrementado también el número de las mismas relacionadas con violaciones, y eventualmente los reportes de trata se han mantenido más o menos estables. Yo creo que hay un gran problema, que es el asunto de la cifra negra. Hay muchas cifras que no conocemos, muchos detalles de violaciones, feminicidios y situaciones de trata que todavía no conocemos. Estamos incrementando nuestra capacidad de considerar eso que se llamaba la cifra negra, y ha aumentado el número de casos que nos permiten decir que ha aumentado más el conocimiento del fenómeno que la frecuencia del fenómeno per se. Y me explico. Yo creo que en este momento somos más capaces de conocer de las violaciones, que lo era, por supuesto, el porfirismo, o la época de Lázaro Cárdenas, o la época de los cantantes como Pedro Infante, o la época de los años 60. Yo creo que había más violaciones per cápita o por 10,000 habitantes antes, pero ahora son más visibles. Y eso, que sean más visibles, no significa ni justifica, por supuesto, que no le demos la importancia que tienen. Hay una menor reticencia a clasificar como feminicidio lo que antes ni siquiera existía como feminicidio. En resumen, ahí tenemos una enorme ventana de oportunidad que llama a nuestra responsabilidad convergente a la creación de acuerdos, porque los puntos de vista partidistas tienden a eliminar la posibilidad de reconocer el mérito del gobierno cuando se es adversario de ese gobierno, sea en las alcaldías, sea en el gobierno de la Ciudad de México o sea a nivel nacional. Cuando el que está gobernando es de mi mismo partido, yo tengo la idea de que puedo destacar más fácilmente, digamos, los avances. Cuando es mi adversario, tengo a omitir o ignorar. Vamos a superar eso. Vamos a abandonar esa lógica que partidistamente tiende a omitir tanto los problemas como los avances. Y en la medida que lleguemos a una visión ciudadana de esa categoría, de esa calidad, aseguro, junto con otros que comparten mi opinión y que los he escuchado, que vamos a contribuir más a esa profundización de los avances que ha habido en la Ciudad de México. E insisto, ojalá que haya una voz que pueda sostener que en la Ciudad de México no hay las mejoras que hay, tanto en percepción como en datos duros. Doctor Salvador Guerrero Chiprés, para finalizar, ¿qué decir en cuanto a la estrategia, la coordinación que considera que se tiene que seguir para que estas cifras permanezcan y vayan mejorando conforme termine el sexenio? Los ciudadanos queremos que los problemas se solucionen. Estoy seguro que inclusive si los partidos de oposición a sus respectivos gobiernos o alcaldías tuvieran una posición proactiva, inteligente, ganarían más crédito entre sus cercanos, sus clientelas, sus votantes, sus simpatizantes, que oponiéndose a reconocer los avances que hay. Ese es un aspecto. Y segundo, creo que se tiene que profundizar la colaboración que existe a nivel local y a nivel nacional
para que los datos positivos sean también parte del diálogo y de las buenas noticias que hay. Hay ciertos principios del periodismo industrial del siglo XIX. Una expresión es esta de good news are no news, o sea, las buenas noticias no son noticias, que tiende a, digamos, a darle la vuelta al reconocer el mérito. Y también hay algo muy importante que está ocurriendo en la Ciudad de México. Hay un proceso de dignificación de la policía que tiene que ver con lo salarial, con los premios mensuales a los policías. El propio Consejo participa de un premio a Cancún a los que ganan el premio de Policía del Año que entrega la doctora Claudia Sheinbaum en una ceremonia mensual donde la acompaña también el jefe de la policía y otras autoridades. Y yo creo que esa dignificación también contribuye a algo que debemos reconocer. Hay que advertir que el policía es el primer mensajero de un sentido de orden del Estado mexicano o del gobierno en su parte ejecutiva. En la medida en que haya reconocimiento de la dignidad de la policía, también hay un reconocimiento de que esa policía, ese policía puede articular, ejecutar, desplegar el propio protocolo de uso legítimo de la fuerza y sus diferentes nombres que tiene vigencia en la capital nacional y en todo el país. Le agradezco muchísimo, doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, por esta conversación una vez más para nuestras audiencias. Gracias, Natalia, estoy a sus órdenes. Hasta luego. Ahí lo tienen, son datos alentadores, hay algunas otras ventanas de oportunidad para la Ciudad de México, sin embargo, seguimos construyendo una ciudad de derechos y bueno, ustedes si gustan consultar más de la información que tiene que ver con el informe de incidencia delictiva en la Ciudad de México, pues les invitamos a que lo hagan para que tengan mayor desglose de cada uno de los reportes que ahí se presentaron. Nosotros nos despedimos esta semana, sin embargo, nos encontramos la siguiente cita aquí en nuestra emisión de Semana 21.2. Yo soy Natalia Luna y a nombre de este gran equipo les agradecemos que nos acompañe y que siga con nosotros aquí en Congreso TV, la señal de la pluralidad.